Kim Fiches pidió a Alex Raymond que inventase Flash Gordon para competir con Buck Rogers, el primer héroe de ciencia ficción espacial. Pese a que las historias del Raymond guionista y su colaborador Don Moore no eran demasiado inspiradas, el talento del Raymond dibujante elevó la tira a categoría estelar, y en muy poco tiempo la imitación superó al original. En su momento de mayor esplendor, cuando Raymond cautivaba a grandes y chicos, con sus elaboradísimos sombreados, vertiginosos encuadres, bellas mujeres y heroicas figuras, Flash Gordon se publicaba en 130 periódicos de Norteamérica y se exportaba a Europa y Latinoamérica, donde en los años 50 se conoció como Roldán el Temerario. El nombre de Roldán se retomó en el doblaje al español de Defensores de la Tierra, una teleserie animada emitida a mediados de los 80, en la que Flash hace equipo con otros héroes de la Kim Fiches Syndicate, el Fantasma, Mandrake el Mago y Lotario. Con ellos y sus respectivos hijos se enfrenta a un Ming de piel verdosa. El éxito dio pie a novelas, programas radiofónicos y juguetes, productos que convirtieron a Flash Gordon en una de las primeras franquicias transmedia surgidas del mundo del cómic. Racing high above the earth, comfortably seated in a giant airliner, Flash Gordon, internationally famous athlete, looks admiringly across the aisle at Dale Arden, the lovely young companion of his air voice. El salto de las viñetas al celuloide no tardaría en llegar. Flash Gordon alcanzó tal cota de popularidad que apenas 2 años después de su debut en la prensa, fue adaptado al cine. Entre 1936 y 1940, la Universal produjo 3 seriales protagonizados por el campeón olímpico de natación Buster Cragg: Flash Gordon, El viaje de Flash Gordon a Marte y Flash Gordon conquista el universo. La reposición de esos seriales en la televisión de los años 50 encandiló a una nueva generación de espectadores, entre ellos un niño de Modesto, California, llamado George Lucas. Dos décadas después, ese niño, convertido en un joven cineasta, intentó adquirir los derechos para una nueva versión, pero no alcanzó un acuerdo económico con la Kim Fiches Syndicate. El que sí los consiguió fue Dino De Laurentiis. El productor italiano estrenó en 1980
un remake protagonizado por el modelo Sang-Jae Jones y que tenía en el reparto a Max von Sydow como Min, Ornella Muti como la princesa Aura y Timothy Dalton como Barin. Pese a su generoso presupuesto, al menos 2 millones más que El Imperio Contraataca, la falta de coordinación entre el director de arte y los guionistas proyectó en salas un filme ridículo, de tono autoparódico y aspecto desfasado para lo que ya se estaba haciendo en Hollywood en ese momento. La cinta, que apenas recuperó el coste de producción, fue prácticamente un fracaso de taquilla comparado con estrenos similares de ese año, y ha quedado como una broma de mal gusto, cuyos únicos alicientes son la música de Queen y las partituras orquestales de Howard Blake. Lucas, por su parte, convirtió su derrota en una oportunidad, y ante la imposibilidad de adaptar Flash Gordon, orquestó su propia fantasía espacial. En la Guerra de las Galaxias hay varios guiños al cómic de Raymond y a los seriales de la Universal. Los más evidentes son el prólogo de letras inclinadas con que empieza cada capítulo. El peinado de la princesa Leia, y el pantalón ajustado de Han Solo, con una raya a lo largo de las piernas, inspirado a su vez en el uniforme de la Caballería de la Unión. El contexto de una alianza rebelde luchando contra un imperio, y Darth Vader como villano imponente, son otras alusiones innegables. En los cómics hay ecos del arte de Raymond en el diseño de superhéroes fundacionales, como Superman, el Capitán América, el Hombre Halcón y, como no, el Corredor Escarlata.
incluso la histórica portada de Detective Comics en la que debutó Batman, el 30 de marzo de 1939. Aunque en la fecha de portada pusiera mayo, está basada en una viñeta de Raymond. Justamente este año se editó en español una novela gráfica de Julian Bolog sobre la vida de Bill Finger, el co-creador ignorado de Batman, y la investigación que condujo a su reconocimiento autoral a título póstumo en 2015. En uno de los pasajes de la novela, Bolog recrea el momento en que Bob Kane muestra a Finger este prototipo de hombre pájaro que acababa de diseñar a partir del dibujo de Raymond. Finger reconoce de inmediato de dónde ha sacado Kane la idea y le da una vuelta completa. Al final, gracias a sus trascendentales aportes, este Flash Gordon con alas y antifaz de Kane termina mutando en el hombre murciélago que hoy todos conocemos. Pero Flash Gordon fue algo más que un catálogo de referencias de vestuario y poses heroicas para los creadores de los primeros superhéroes. Como máximos exponentes del realismo pictórico en el cómic de aventuras, Hal Foster y Alex Raymond eran para estos aspirantes a historietistas el espejo en el que mirarse, el molde a partir del cual diseñar sus propios personajes. Joe Kubert decía que todo dibujante de cómics tiene que dominar el escorzo para crear personajes que parezcan a punto de salirse de la página, algo que Jack Kirby y Gil Kane, por ejemplo, hacían muy bien. Aunque no llega a ese extremo, me atrevería a decir que Raymond fue el primero en explotar este recurso en las historietas. No dibuja figuras planas como Dick Calkins, sino que inclina y ladea a sus personajes para darle mayor profundidad y dramatismo a las escenas. La diferencia técnica es notoria también en la forma en que dibujan los cohetes. Calkins los muestra casi siempre de perfil, mientras que Raymond varía la perspectiva, y ahí se cumple lo que propone Kubert. Los cohetes de Raymond parece que van a despegar de la página. Casi al mismo tiempo le seguiría por este camino Van Hogarth, otro maestro de la anatomía y del escorzo, sucesor de Hal Foster al frente de las páginas dominicales de Tarzán. Foster, Raymond y Hogarth. Estos tres caballeros, como los llama Santiago Fernández Lorenzo, editor de la revista mexicana Cenizas, conformaron la escuela clásica del cómic estadounidense. Con la ilustración de novelas y revistas pulp como referencia más inmediata, los tres cimentaron en las tiras de prensa la estética que hoy identificamos con los mundos de Marvel y DC. Por su pericia artística, tranquilamente podrían haberse dedicado a la pintura o la publicidad, pero las circunstancias los llevaron a ganarse un nombre como historietistas, por suerte para nosotros, porque sin ellos no habríamos tenido Edad de Oro ni Edad de Plata. Es sorprendente, antes de dedicarse profesionalmente al dibujo, Raymond estudió 2 meses en la Grand Central School of Art de Nueva York. Esa fue toda la formación artística que recibió, y sin embargo, con su dominio del escorzo, la perspectiva y las proporciones, Raymond configuró toda una galería de lances, peleas, saltos, caídas y vuelos que hemos visto repetirse hasta la saciedad en las historietas de superhéroes y que constituyen parte importante de su legado.
Por eso y mucho más, esperamos que la próxima adaptación al cine le haga justicia al personaje. Aquí les dejo mi lista de deseos.